video anterior. En esta oportunidad tenemos la invitación a la licenciada Alejandra Dorra Sudén para que nos explique la maravilla que ha escrito, Perdón por ser virtuosa, donde nosotros aquí lo hemos presentado en bloque todas juntas. Eso es algo también sumamente importante porque acá en esta comisión hay representatividad de varios bloques partidarios y bueno, hemos estado todas unidas para este libro. Así que obviamente te voy a hacer la palabra. Gracias. Muchísimas gracias por venir a la comisión y que bueno, obviamente expliques y que tomes el tiempo que corresponda para comentarnos sobre este proyecto nosotros que hemos hecho de declaración de interés. Así que muchísimas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy feliz de estar acá. Bueno, esta historia llegó a mí hace 20 años a través de una nota que publicó Marina Correas, que fue una gran periodista cultural mendocina, en el diario Los Andes, acerca de uno de los castillos, que si bien Felicitas no vivió ahí, pero es un castillo que está relacionado con ella a través de su familia, que está ubicado en Doncilar, en provincia de Buenos Aires, a 60 kilómetros de La Plata. Bueno, en esa nota se hablaba acerca de su historia, de su fantasma que vaga en Barracas, que es donde la asesinaron, y a mí me llamó la atención inmediatamente la historia de ella. Esto fue en marzo del 2005 y comencé a investigar en escasos blogs que había, porque en aquella época no existía el bagaje de internet que existe ahora. Y a mí desde el comienzo me pareció que era injusto que la recordaran nada más que por haber sido hermosa, por haberse casado con un hombre rico y porque la habían matado. O sea, esos son los tres, digamos, comentarios que se hacían y se hacen aún hoy. Así que bueno, yo comencé a investigar el libro, a imbuirme, ¿no? En esa época ella vivió desde la caída de Rosas hasta la presidencia de Faustino Sarmiento, un periodo sumamente convulsionado en la Argentina. Yo tuve que estudiar porque yo soy licenciada en sistemas de la UTN, entonces esto nada que ver con lo mío. Así que bueno, tuve que estudiar ciencias sociales, el papel de la mujer, del hombre, de los medios, del equilibrio, bla, 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 todo. Y a fin de año envió un correíto al castillo y me respondió uno de sus administradores y le pedí a su dueña, Josefina Guerrero, que me recibiera en el castillo un día y una hora determinada, y ahí tuve que estar. Esto está ubicado, si pensamos, ¿no?, en lo que es Buenos Aires, en el campo de Buenos Aires, en la entrada de un pueblito que se llama Doncilar. Doncilar, pero pertenece al partido de San Vicente, porque la ruta 210 hacia allá es Doncilar y hacia acá es San Vicente. Bueno, esta señora era, ya falleció en el 2018, era sobrina nieta de Felicitas, hija de, porque Felicitas era hija de don Carlos Guerrero, que es aquel señor barbón que está allá, que no tiene cara muy bueno, y de doña Felicitas Cueto y Montes de Oca. Él llegó a la Argentina solo en la década de 1830 y se casa con ella y así entra a la alta sociedad de Buenos Aires. Y con ella tiene 10 hijos. Felicita la mayor. Perdón, 11. Felicita es la mayor. Y de esos 10, Antonio es uno de los del medio y Josefina descendía de Antonio. Era la nieta de Antonio. Bueno, cuando yo la visité, ella me abrió el panorama de la historia, que no era justamente lo que esos tres chismes decían. Bueno, después de estar con ella, yo fui muchas veces a verla, visité las locaciones porque la vida de Felicitas transcurre en lo que es hoy Ciudad de Buenos Aires y el campo, que era en aquel momento lejísimo, 160 kilómetros de la ciudad, porque ahora uno va en un auto, pero en aquella época era carreta hasta la estación, tren, de vuelta al carro, cruzar el río, bueno, era todo una aventura. Visité las locaciones donde ella está enterrada, en que antes se llamaba Cementerio del Norte y ahora se llama Recoleta. Visité su casa de calle México, que es lo que está en pie aún, que la pueden visitar. México 523, está a 6 cuadras de la
Plaza de Mayo, que es el antiguo barrio de San Pedro Telmo. Bueno, visité también la iglesia que los papás hacen en honor a ella después de su muerte, en Barracas, que cuando me senté ahí a dibujar, un día muchísimo calor, la primera vez que fui, escuchaba yo, así, y había un chico estacionando un ratito, y me dice, usted no es de acá, ¿cierto? Porque yo estaba sentada con una minifalda sentada así en un borde. No, le dije, tirándome agua porque hacía un calor, Buenos Aires, noviembre, terrible. Me dice, estamos a 7 cuadras de la cancha de Boca y enseguida hay partido. Así que quiero que se vaya antes de las 7. Le digo, no sé, porque la iglesia está cerrada y yo tenía que entrar, dibujar, hacer un montón de cosas, porque en aquella época no existían los celulares. Eran cámaras básicas y el resto era sentarse a dibujar. Bueno, yo ahí ya tenía como 200 páginas escritas de un primer tomo que hice, que en un segundo viaje mi madre se lo lleva a Josefina para que lo corrija. Perdón, vamos a contarte. ¿Pudiste entrar a la iglesia ese día? Sí, sí. Porque grabamos varios percances, porque durante un tiempo, que Josefina ya me lo había advertido, había un sacerdote que era bastante hostil, que no voy a decir el nombre, y era como que tenía posesión de la iglesia, y la tenía cerrada casi todo el tiempo y la abría una horita el sábado y una el domingo. Y cuando yo llego, como a las 2 horas de dibujar, aparece a regar. Le digo, padre, buen día, mira, trae la rega. Yo vengo a investigar. Sí, hija, ya abrimos, hija. Y se fue para adentro y abrió 2 horas después, a las 7. Así que yo desde las 2:30 hasta las 7 ahí, ni me importó, yo sí, esperaste, señor, no me importó el partido, nada, nunca, jamás he tenido ningún problema. A pesar de que he vivido Buenos Aires de todo, paros, marchas, he visto de todo. Pero nunca, gracias a Dios, me ha pasado nada.